Hola queridos amigos, en nuestra serie Médicos, Pacientes y Personas de Ecuador, que hoy damos inicio, les contaré acerca de un médico y en todas estas series, en todos estos personajes, jamás diremos el nombre. Todo personaje se llama NN. Y NN era un médico serrano, nacido en la ciudad de Quito, y que luego de trabajar en el Seguro Social Campesino desde el año 2011, se le denominó médico de alta conflictividad. El tema de hoy es el médico de alta conflictividad. En aquel momento, el Seguro Social Campesino se convirtió en la más grande organización campesina de Ecuador, y lo hizo a partir de registrar a campesinos que se afiliaban como parte del Seguro Social General de este país. Cada campesino tenía que pagar una mínima cuota que llegó a ser de $3 hasta el año 2017. Pero los campesinos eran los dueños del Seguro Social Campesino, al igual que los trabajadores eran los dueños del Seguro Social General. Pero para ser miembro del Seguro Social General había que aportar más del 20, casi el 25% de su salario, que era el patrón el que en realidad tenía que hacer la aportación. Pero el Seguro Social Campesino y el Seguro Social General, a su vez, tenían como máximos dirigentes, como directores del Seguro Social Campesino y director del Seguro Social General, a un individuo nombrado por el gobierno. Para aquellos años, NN había sido un medio que llegó a trabajar en el Seguro Social Campesino, pero antes había sido profesor de saneamiento ambiental en la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Y en la Facultad de Medicina de la Universidad Central tuvo la posibilidad de estar cerca de la biblioteca de la Universidad Central y de la biblioteca del Museo de Historia de la Medicina, lo que le permitió estudiar la historia de las enfermedades y de la salud desde el tiempo de la colonia. Para aquel entonces, estamos hablando de los años 1986-87, el estar cerca de su profesor, el doctor Eduardo Estrella, director del Museo de la Historia de la Medicina en el Hospital San Juan de Dios, le puso cerca de aquellos libros, de aquellos archivos, de aquellos documentos que desde 1560, en que se funda el Hospital San Juan de Dios, y 1568 y 1650, en que se funda la Universidad Central, la Universidad que se fundó la Universidad San Gregorio Magno por parte de los jesuitas, le permitió conocer qué había pasado en estos 500 años de historia del Ecuador. Pero en el año 2000 logró crear una fundación, la Fundación EcoTrackers, y en esa fundación recibir estudiantes que venían a aprender español y que trabajaban en las comunidades haciendo práctica de español y trabajo voluntario, fundamentalmente enseñando inglés a los niños de las escuelas y en algunos casos recolectando información sobre plantas medicinales, sobre la salud, sobre las especies que vivían en las diferentes áreas protegidas y comunidades nativas de Ecuador. Pero en el año 2008, uno de sus voluntarios de la fundación le robó
no solamente las comunidades, le robó los profesores de español, le robó la información que tenía en su página web, le robó todos sus contactos y se puso una fundación paralela a la fundación que él había creado. Esto descalabró a la familia del médico y le obligó al médico a volver a trabajar en los campos. Así que para el año 2008 se fue a trabajar con el Ministerio de Salud en la frontera norte. En aquel momento se vivía el denominado Plan Colombia, y entre las actividades que realizaba el ejército colombiano estaba la fumigación de plantaciones de coca en la frontera sur de ese país, en el departamento de Nariño, sobre todo, pero el glifosfato viajaba hasta las poblaciones próximas a la frontera en Ecuador. El glifosfato destruía los cultivos y esto produjo una masiva migración de campesinos del sur de Colombia hacia Ecuador, y esta fue la primera migración masiva de Ecuador a Ecuador, que luego sería seguida por la migración masiva de venezolanos en el año 2014, 2015, 2016, en el que luego de la muerte de Chávez, Venezuela entró en un colapso. Para aquellos años, en el año 2011, que llega el médico a trabajar en el Seguro Social Campesino, se da cuenta que todos los dispensarios del Seguro Social Campesino, al igual que los dispensarios del Ministerio de Salud, habían sido propiedad de las auxiliares de enfermería que trabajaban en aquellos dispensarios. Este sindicato de las auxiliares era lo más poderoso que existía dentro del Seguro Social Campesino. Y este Seguro Social Campesino se había convertido en un sitio de trabajo de las auxiliares de enfermería y de los médicos contratados, en que los médicos llegaban a dos centros, tenían que cubrir 2 centros de salud cada semana. En algunos se quedaba 2 días, en otros se quedaba 3 días, pero las auxiliares permanecían todo el tiempo. Las auxiliares no solamente daban el cupo, hacían, digamos, les daban turno a los pacientes, sino que además despachaban las medicinas que recetaba el médico. Esto se convirtió en un mecanismo de extorsión de las auxiliares a los pueblos donde ellas trabajaban. Si la auxiliar no tenía simpatía por alguna persona, si la auxiliar no recibía algún regalo de alguna de esas personas, o inclusive si no le pagaba por alguna inyección, por alguna vacuna, etcétera, etcétera, ese paciente era colocada al margen. Entonces, este médico NN llegó a esos centros de salud en la provincia de Esmeraldas, al sur, y se dio cuenta del problema, así que comenzó a vigilar cómo la auxiliar daba turnos a los pacientes, y antes de entrar a su consultorio saludaba a todos los pacientes que iba a tener ese día y les preguntaba si habían tenido alguna dificultad para obtener el turno. Luego se dio cuenta que la auxiliar no daba toda la medicación que él recetaba a sus pacientes, así que personalmente comenzaba a verificar que los pacientes recibieran la medicación que él había recetado.
Cuando la auxiliar le decía que no hay, él iba a la bodega del dispensario y verificaba lo que decía el auxiliar. Y luego, si en realidad no había, preguntaba por qué no fue informado del desabastecimiento para él poder solicitar más medicación. Pero también descubrió que muchos medicamentos tenían fecha de caducidad. Y el gran problema era que esos medicamentos con fecha de caducidad terminaba él pagándolos. Entonces iba también a verificar cuáles eran los medicamentos con fecha próxima a caducarse y buscaba la forma de que esos medicamentos de inmediato fueran enviados a la central en la provincia de Esmeraldas para que la central en la provincia de Esmeraldas viera cómo los podía utilizar, tal vez en otro subcentro, en otro dispensario, etc. El asunto era que había que hacerlo por lo menos con 1 o 2 meses de anticipación a la fecha de caducidad. Todo esto incomodó a las auxiliares, porque parte del negocio era también hacer caducar algunos medicamentos para que la dirección corrupta del Seguro Social Campesino en Esmeraldas hiciera las compras. Y vale señalar que la dirección del Seguro Social Campesino en la provincia de Esmeraldas, que hacía las compras de medicamentos, ya tenía pactado con las empresas proveedoras para hacer las compras y recibir comisiones. Todo esto fue develado y discutido y analizado y demostrado por aquel médico. Y entonces el director del Seguro Social Campesino le dijo a todos en el momento de la reunión entre médicos y auxiliares y odontólogos que se tenían que reunir todos los primeros lunes de cada mes, que aquel médico NN era un médico de alta conflictividad, y desde ese día todos le conocían a aquel médico como el médico de alta conflictividad. Muchas gracias.